noches, ¿cómo les va? 20:30 en punto, ¿no? ¿La temperatura cuánto me dijeron, chicos? 16,4. Bueno, prepárate, relájate, porque lo que vas a ver y escuchar ahora es algo inédito. A mi entender, todavía sorprendente. Puede tener un alto impacto en la campaña que acaba de empezar. Y no porque lo digo yo, por su contenido. Se trata de una nueva investigación iniciada hace 5 años. Acá están sus autoras. Una nueva denuncia, una nueva y compleja investigación y una serie de denuncias que comprometen seriamente a Cristina y el resto de su familia. La información que hasta ahora permanecía oculta es parte de un libro que se va a poner a la venta el miércoles próximo. El miércoles próximo va a estar en las librerías. ¿Tienen la tapa para mostrar? Ahí está. ¿Me corro? ¿Para acá? Ahí está. Se llama Ella miente. Cristina y los 2.000 millones de dólares. Ya te vamos a explicar por qué. Ya sus autoras te van a explicar por qué. Mañana, a más tardar pasado, también nos lo van a decir. Las autoras de Ella miente, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, presentarán ante la Justicia Federal 3 nuevas denuncias. Silvina ya está acá. Margarita está acá también con nosotros. Se termina de maquillar y estará junto a nosotros. Presta atención. En la primera, y yo creo que una de las más relevantes de las 3 denuncias, van a denunciar a Cristina por nuevos hechos que configurarían el delito de enriquecimiento ilícito y nuevas maniobras de lavado de dinero. Presta atención. Hechos diferentes a lo que se investigaron en causas anteriores de enriquecimiento y que fueron escandalosamente sobreseídas, como el juicio que tramitó el ex juez Ollarvide, ¿te acordás? Son nuevos hechos, no los mismos. Por eso presentan una nueva denuncia. Nuevos hechos que enseguida te voy a detallar. En la segunda denuncia que se desprende de este trabajo, Margarita y Silvina pedirán al juez Rafecas la inmediata indagatoria de quien consideran el nuevo Lázaro de Cristina. Es más todavía, el eje, el señor central, ahora que se habla de centralidad en la política, de un nuevo laberinto de testaferros. Estamos hablando de Osvaldo Bocci Sanfelice. Para Margarita y Silvina, no hay dudas que el dinero con el que Sanfelice compró el Hotel Waldorf es producto de las actividades ilícitas que ya les imputaron a Néstor y a Cristina delitos cometidos entre 2003, cuando asumió Néstor, y diciembre de 2015, cuando se fue Cristina. La tercera denuncia es explosiva y te va a sorprender más todavía. Le adjudican a Sanfelice y también a Cristina ser los verdaderos dueños ocultos de una empresa, yo te diría, casi monopólica. Te lo voy a explicar sencillo. Así como el ex vicepresidente Amado Boudou intentó quedarse sin éxito con una máquina de hacer billetes, Cristina, a través de Sanfelice, se habría quedado
con la máquina de digitalizar prácticamente todos los documentos del Estado. Con éxito. La empresa se llama Lacaut. ¿Acordaste de este nombre? Con K. La empresa se llama Lacaut y fue creada en mayo de 2009. 3 meses después, escucha bien, de que la AFIP de Ricardo Echegaray creara la necesidad de digitalizar y certificar los documentos públicos. Ya vamos a ampliar. Pero vayamos por partes. En la primera denuncia de Margarita y Silvina, contenida en el libro que todavía no está en la calle, pero que el miércoles va a estar, en la primera denuncia de enriquecimiento y lavado, Cristina Sanfelice, la mujer de Sanfelice, Marta Leiva, son acusados en base a los siguientes hechos. Hecho número 1, la enorme fortuna que ostentan sin justificación aparente. Ahora te la vamos a contar. La cantidad y la envergadura de las empresas que aparecen a nombre de Sanfelice y su mujer. Para que entiendas bien, Margarita y Silvina Martínez, las autoras de Ella Miente, también autoras del primer libro Yo Acuso, afirman que Sanfelice fue usado como testaferro por los Kirchner de 2 formas distintas. Una, a través del gerenciamiento y administración de propiedades y hoteles, más o menos como Lázaro. 2, como comprador por y para otras personas. Voy de nuevo, prestanombres, comprador, poniéndose él mismo como titular de los bienes. Stolbizer y Martínez revelan que Sanfelice fue prestanombre de los Kirchner desde antes de 2003, pero que se lanzó abruptamente a comprar y vender propiedades y participar en sociedades en un año clave, 2008. ¿Sabés por qué es clave? Es el año en el que Kirchner, investigado por su patrimonio, empezó a cometer delitos y blanquear otros delitos precedentes por los que iba obteniendo dinero de origen ilegal. Las pruebas son abrumadoras. Ahora mismo te las voy a detallar. Pero antes, Silvina Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, yo leí parte del texto. Es complejo, es claro, pero al mismo tiempo complejo, y por eso me tomé el trabajo de hacer esta primera explicación. Hasta ahora ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente, perfectamente. Es a donde vamos apuntando en esta nueva presentación judicial. ¿Por qué hablan de nuevas denuncias? Bueno, a ver, nosotros, a la par que sacamos este libro, decidimos judicializarlos, ¿no? Presentar una denuncia judicial, pero a la vez, como muchas veces tenemos desconfianza de la justicia o vemos que la justicia va con los vaivenes electorales y políticos, es que decidimos que esta investigación de más de 5 años termine en un libro para que todos aquellos en su casa, digamos, puedan tomar conocimiento de la cantidad de pruebas que hay en contra de Cristina, dónde está la plata y cuál es el monto que a nosotros nos parece que se robaron en estos años. La primera lectura, Silvina, que ahora vamos a profundizar con Margarita, yo interpreto que hay una especie de nuevo enjambre, si fueran abejas, no son abejas laboriosas, o laberintos de testaferros que se van cruzando unos a otros. Y a ver si podemos compartir esto. Hay un testaferro que es Lázaro Báez, claro, o socio. Claro. Hay otros testaferros o socios que son Cristóbal López y Fabián de Sousa, los clásicos. Sí. Sanfelice es distinto y a la vez es cabeza de un laberinto de un montón de otros testaferros. Exactamente. Nosotros decimos que hay como una mamushka de testaferro o laberinto de testaferro, porque vos tenés los principales, los que están en el primer escalón, como vos bien dijiste, Lázaro, el grupo Índalo con Cristóbal, Fabián de Sousa, Osvaldo de Sousa, Muñoz, que es otro de los testaferros, y nosotros colocamos acá Sanfelice también.
Pero después, cuando estas personas empezaron a ser conocidas para la ciudadanía y para la justicia, entonces estos mismos testaferros comenzaron a utilizar otros para los distintos emprendimientos, como pasó con Muñoz, que se había detectado, como pasó con Lázaro y como vamos a hablar ahora con Sanfelice. Ahora vamos a seguirlo, pero te voy a hacer dos preguntas que la gente por ahí no sabe. La primera es, Sanfelice no está preso. No. Está procesado por los cuadernos. Está procesado, no, por lavado en Otesur y Los Sauces. Ok, y luego, ¿qué hace Sanfelice? Es funcionario público, bajo perfil, ¿no? ¿Qué hace? Total, un bajo ¿Quién es? perfil. Claro, es una persona que, como todo lo que estaba alrededor de Kirchner, no tenía dinero como para hacer el monopolio o el imperio que construyó después de empresas y de propiedades, y a la par de ser la cara visible de Néstor Kirchner, comienza a adquirir una gran cantidad de propiedades. Continúo. Escuchá estas pruebas que están contenidas en los escritos que van a presentar mañana o pasado. El martes, lo más probable. El martes. Margarita Stolbizer y Silvina, pero que están descritos así. Yo traté de resumirlos y escribirlos de la manera más sencilla posible. Sanfelice compró la mayoría de las propiedades, decenas de propiedades, en efectivo. En efectivo. En 2008, Sanfelice y su esposa, Marta Leiva, constituyeron dos sociedades, acordate estos nombres, Invernepa e Inverlife. ¿Querés que te cuente una cosa curiosa? Ninguna de esas dos sociedades tuvieron ni tienen actividad comercial. Solo se usan para comprar inmuebles. Raro, ¿no? Sus dueños, Sanfelice y su esposa, jamás justificaron de dónde sacaron el dinero para realizar decenas de compras de inmuebles. Es decir, usaron a Invernepa e Inverlife como pantalla para realizar negocios sin generar ganancias. ¿Va siguiendo la trama? Los movimientos de dinero, según las autoras de este libro, eran inexplicables, imposibles de justificar en los balances o en los pagos de la FIP. ¿Y cómo subsistió una de las empresas, Invernepa? Escucha bien. Los contadores saben de lo que estoy hablando, que te lo expliquen en tu casa, porque además de los contadores muchos van a saber, abogados. ¿Cómo subsistió? Gracias a los sucesivos aportes de su socio mayoritario, el mismo Sanfelice. Pero esos aportes nunca se capitalizaron. Y una cosa más, que es importantísima y que la justicia tiene que investigar. La FIP jamás preguntó a Sanfelice o a su mujer de dónde surgían los aportes de dinero, de dónde habían sacado la plata, ¿entendés? Acaba de llegar Margarita Stolbizer. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por venir. Felicitaciones bueno, por el libro. Ahora vamos a hablar largo y tendido. Le contaba a Silvina que me tomé el tiempo para explicar las bases de lo que es la investigación. Y explicar por qué lo estamos haciendo. Y explicar todo, la oportunidad, ¿no? Porque por qué hay también mucha fantasía sobre dónde está la plata, y a donde apunta el libro un poco es a eso. Nosotros ya habíamos hablado de las investigaciones judiciales, ahora es tiempo de decir dónde hay que ir a buscar también. Porque el gran problema de la sociedad argentina, que es la víctima de la corrupción, es no solamente lo que tiene que ver con un comportamiento reprochable, que es la corrupción, sino también con la pérdida de los bienes y servicios por la plata que se termina yendo en el bolsillo de los corruptos. Después te voy a preguntar, Margarita y Silvina, ¿por qué calcularon, por qué pusieron en la tapa del libro los 2.000 millones de dólares, ¿no? Es una cifra importante. Con Agustina Girón nosotros empezamos a hacer cálculos de cuánto pesan 2.000 millones de dólares, en dónde entran 2.000 millones de dólares. Después yo voy a caminar por el estudio porque parece que 2.000 millones de dólares pueden entrar en un estudio como este, pero de más de 20 metros de altura, ¿no? Más de 20 metros de altura. Margarita y Silvina me corregirán porque ahora están ambas, están seguras que detrás de esa pareja de amigos, o sea, de Sanfelice y de su mujer, Marta Leiva, había otra pareja, la de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Yo esquematicé, para que vos lo entiendas, algunos de los extraños negocios que hizo una de las empresas del presunto testaferro de Néstor y Cristina, Sanfelice, llamada Invernepa.
Escuchá porque, bueno, son algunas. Vos no sabés la cantidad de compras y la cantidad de sociedades en las que se metieron. Pero yo te voy a detallar las principales. En 2012, Invernepa compró un establecimiento rural en Río Negro por $800.000. San Felice, $800.000. ¿De dónde lo sacó? Y empezá a sumar, Tomá la calculadora. Es un campo de casi 35.000 hectáreas a 150 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Un campo que tiene un litigio con la comunidad mapuche, todavía. El nombre de fantasía del campo es Estancia El Amigo. Escuchá. Lo administraría un yerno de San Felice llamado Nir Weinberg, o sea, el esposo de una de las hijas de San Felice. Quien figura además como empleado de otra empresa de San Felice, retené los nombres, llamada BMC, B larga MC, supuestamente dedicada a la cría de ovejas. Sigo. En Bariloche, San Felice también se dedicó al rubro hotelero. Háganme acordar que dentro de un rato me meta más profundamente acá. ¿Por qué hay una complejidad de testaferros amigos que entran y salen, compran, venden? Pero San Felice se dedica al rubro hotelero a través del establecimiento. Mirá cómo se llama el hotel. Todavía existe el hotel, ¿no? Perdón. Todavía sí existe, está cerrado, pero existe, sí. ¿Saben cómo se llama el hotel? ¿Lo digo o no lo digo? El Retorno. Yo no sé si encima se hacían los graciosos o si le salía de casualidad. Está sobre el lago Gutiérrez, a 12 kilómetros de Bariloche, en la villa Los Coihues, cerca de un country espectacular que se llama Arelauquén o Arelauquén. Nunca recuerdo si es con acento o sin acento. San Felice, además, compró una casa en ese country. ¿Con qué plata? Acá hay una pista. ¿Sabés quién pagaba las expensas de la casa? El Grupo Indalo. ¿Sabés quiénes son los accionistas principales del Grupo Indalo, hoy presos? Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y se lo pagaban a través de la contratista de obra pública que tenía el Grupo Indalo, que todavía creo que tiene, que se llama CPC, Sociedad Anónima. Eso lo averiguaron después de una investigación de 5 años, entre otras cosas, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, acá presente. Continúo. La estancia El Amigo se llamaba, fue comprada por San Felice en 2011. Por favor, si me estoy equivocando alguna fecha o algún dato, me lo dice. Pero no contaba San Felice con recursos propios, nunca explicó de dónde sacaba la plata. ¿Cómo lo pagó? Y acá empieza la trama compleja. San Felice recibe un préstamo de unos tipos muy generosos. ¿Sabes quiénes son? Los que figuran como los supuestos dueños de la empresa que te mencioné antes, la CAUT, acordate, la CAUT, la máquina de digitalizar documentos del Estado. ¿Viste? Así como había una máquina que Amado Udú tenía o quería tener para fabricar billetes, bueno, ellos consiguieron la máquina de digitalizar documentos del Estado con la certificación correspondiente. Y un dato más que curioso, la deuda que San Felice tenía con esos señores estuvo años sin saldarse. Vos conocés a mucha gente que vos tenés una deuda y te dice, no importa, no te reclaman. No hay mucha gente, ¿no, Margarita? No, no es fácil encontrar a alguien tan generoso, ¿no? Se documentan además las deudas. Sí, claro. No le pagan. ¿Querés otro dato curioso? El acreedor, los acreedores de San Felice, que tenía una deuda, jamás le cobraron intereses. Qué raro. Vamos a Inverlife y vas a ver que vas a entender más todavía esta trama, como le llaman Margarita y Silvina, este laberinto, este enjambre de testaferros. En 2009, San Felice, a través de Inverlife, compra 2 propiedades en Río Gallegos. Las compra, pero tampoco se explica en ningún documento de dónde saca la plata. El mismo año, en 2009, San Felice dona a su hija María Marta $90.000
En efectivo, vamos de nuevo, en efectivo. Si vos querés lavar dinero, tenés que manejar plata en efectivo. ¿Y para qué? Para comprar un departamento en Capital Federal. ¿En dónde? En el mismo edificio donde los Sanfelice Leiva, él y su mujer, tenían una propiedad. Es en O'Higgins 2422/24. 2422-2424. Por si querés saber dónde es. Ese mismo año, 2009, los Sanfelice compran otros 2 inmuebles. Se ve que tenían ganas de comprar propiedades. En la capital. En Rodríguez Peña, 2018/22. Y en Montevideo, 1562/76. ¿Adivinás cómo pagaron? ¿Ya adivinaste? En efectivo. ¿Vos conocés mucha gente que compre muchas propiedades y las pague en efectivo? En 2010, Sanfelice, a través de la sociedad BMC, ¿te acordás que te la nombré? La que criaba ovejas. Compra un inmueble, ¿a quién? A la familia Kirchner. ¿Dónde está el inmueble? Parece otro chiste. En la calle Néstor Kirchner 496, en Río Gallegos. ¿Sabés quiénes son los principales clientes de BMC? Las empresas de Cristóbal López y del Grupo Sanfelice. Van saliendo fechitas para todos lados, ¿no? Perdón, ¿se va entendiendo esto, Margarita? Sí. Sí, más allá de que siempre lo que nosotros planteamos es que esto es una maraña de sociedades que han servido como pantalla, pero donde muchos de los actores se entrecruzan. Los domicilios que se utilizan son los mismos, los personajes, digamos, que se repiten tantas veces. Y Sanfelice es claramente como un intermediador de todas esas relaciones. Como tenía la centralidad, ¿no? Claro, no nos olvidemos además que Sanfelice es el socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria, una persona de una amistad estrecha, que continuó los negocios y la amistad de Néstor después con Cristina Fernández, ¿no? Entonces él tiene un papel central. Si bien nosotros identificamos en nuestro libro a otros testaferros, por eso hablamos del laberinto de los testaferros, pero parece que como el núcleo y el centro, Sanfelice cumplía un papel central. Y yo diría también en algún sentido como un distribuidor de negocios, porque él era el que aparecía en distintas sociedades uniendo los vínculos entre las partes. Ese mismo año, Sanfelice, estamos en 2009, ¿no? Compra una quinta en Puerto Panal, Zárate, provincia de Buenos Aires. La paga, en ese entonces, 3 millones de pesos. Un montón de plata. Sanfelice. ¿Sabés quién le prestó la plata a Sanfelice? Fabián de Sousa, otro testaferro de los Kirchner, hoy preso en Ezeiza, ¿no? ¿Está de Sousa, Hugo? Sí, buenas noches. Fabián de Sousa, buenas noches. Sí. Está en Ezeiza, sí, exactamente. Hugo, ¿estás bien para presentar Por supuesto, te estoy siguiendo porque el último dato de lo que pasa en Río Gallegos tiene que ver con lo que vamos a contar ahora. Hugo Machiavelli enseguida les va a presentar. Hizo un tour de la corrupción. Después de entrevistar a Manzanares, hizo un tour de la corrupción en Río Gallegos. Imperdible. En el año 2012, Sanfelice compró, escuchá este nombre, Tecnovial SRL, con sede en Santa Rosa 728, provincia de Neuquén. Se supone que es una empresa de servicios y constructora, y entre sus clientes tenía Petrobras, YPF, otras. ¿Sabés quiénes fueron los que se la vendieron? Los socios fundadores de esa empresa, Rafael Toscani y Carlos Elcebe. ¿No te dicen nada? A mí tampoco. Pero ¿sabés qué casualidad? Eran empleados de 2 empresas de Cristóbal López, Oil y Mandatos y Servicio. Qué raro, ¿no? Y lo siguiente es más raro todavía. En 2015, Sanfelice le volvió a vender su parte a Toscani. ¿Por qué? La justicia lo va a tener que averiguar. Pero lo que parece todavía más increíble, y a mi entender es quizá la parte de la denuncia más impactante, es cómo, según Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, Sanfelice, Néstor Kirchner y quizá Cristina Fernández de Kirchner a través de Sanfelice, se apropiaron de la CAUT S.A.,
la máquina de digitalizar casi todos los documentos del Estado. En febrero de 2009, y acá aparece otro personaje, que siempre aparece acá, el entonces flamante jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, implementó, acordate de este concepto, el régimen de resguardo de documentación aduanera por parte de los despachantes de aduana. Así se creó la figura del, abrí comillas, depositario fiel, cerrá comillas. ¿Sabés qué es el depositario fiel? Es el encargado de archivar la documentación para presentar a la AFIP con un plazo máximo de 3 días. La AFIP te intima y vos en 3 días se lo tenés que presentar. La CAUT fue creada en mayo de 2009, es decir, 3 meses después, como una solución para la guarda y digitalización de los despachos de aduana. Y ya en ese momento la CAUT aparecía como la única empresa que prestaba servicio de resguardo de documentación y de archivo. Y fue la primera también en conseguir la habilitación como proveedor del servicio de archivo de digitalización otorgado por la AFIP. Empiezo de nuevo. Los tipos tienen un sello oficial que primero te digitalizan los documentos y después te ponen el sello oficial autorizado por el Estado. Es un negocio hipermillonario. Es decir, es la creación del servicio hecha a la medida de la CAUT. Primero el Estado creó la necesidad y después le dio a la empresa, creemos Luis, nosotros. Hay una aclaración, porque me parece que antes se decía que se quedaron con la empresa de la digitalización. No, yo creo que armaron el negocio a su medida. Echegaray siempre ha sido parte, digamos, de todos este tipo de negocios, ha estado metido en muchas causas, pero no tengo duda que cuando se crea la necesidad de ese servicio ya estaba la empresa. No es casual que haya apenas días o meses de diferencia en la constitución de la sociedad. Y los miembros de esa sociedad, digamos, junto con Sanfelice es representante de esa empresa, la CAU es el que le prestó plata. Bueno, tenemos una cantidad de elementos. Ahora yo voy a citar algunos. Por eso digo que fue armada por ellos, creada por ellos, que la CAU es de ellos desde un origen. Silvina, vos lo que me decías a mí era que una empresa apta para certificar una digitalización es lo mismo que una firma, es lo mismo que un escribano casi, ¿no? Exactamente. Vos sabés, te firma con una firma manuscrita. Claro, vos sabés que la firma digital, lo que hace, la validez de esa firma digital o la firma electrónica depende precisamente de que haya una autoridad certificante que te diga que esa persona a través de un dispositivo que está firmando es lo mismo que el que firma de puño y letra. Por eso la importancia, y la importancia de esta firma es, bien como decía Margarita, es a partir de la necesidad, durante mucho tiempo fue la única que prestó los distintos servicios que el Estado había creado como necesarios. Bueno, escuchen esto. ¿Qué servicio? Transformar los documentos físicos en digitales, obteniendo copia fiel certificada y autenticada del original. Para que se entienda lo que te explicaba Silvina, las firmas digitales de la CAUT tienen el mismo valor que la firma manuscrita de un documento en papel, certificada. La CAUT tiene hoy 30.000 clientes directos y 3.500 indirectos. El año pasado facturó, agárrate, más de 380 millones de pesos. La CAUT tiene más de 100 empleados. Y acá empiezan las coincidencias. Sus oficinas comerciales se encuentran en Lima 355, piso 12, departamento A, el mismo lugar donde funciona el área de ventas de Otesur, la firma que explota el Hotel Alto Calafate. ¿Te suena? La CAUT compró en 2011, ahora vamos a volver a todo esto cuando nos sentemos con ellas, una imponente casa de 3 plantas muy cerca de la Quinta Presidencial de Olivos, en la calle Wineberg, 2.246. La pagó $240.000. Mirá qué pedazo de caserón. El fiscal Policita probó que la casa fue pagada por la firma Agosto. ¿Propiedad de quién? De Sanfelice. E investigada por lavado en la causa Los Sauces. Además, la mujer de Sanfelice, Marta Leiva, aparece como una de las empleadas de la CAUT entre noviembre de 2013 y agosto de 2015. La CAUT también alquilaba uno de los departamentos propiedad de Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, en Madero Center. Acá aparece otra coincidencia. En los originales del libro
ella miente. Y en la denuncia, Margarita y Silvina se preguntan si Sanfelice no es o no será el socio oculto de la CAUT representando a la familia Kirchner. Y muestran que Sanfelice, lo repetí tanto que ya casi le digo San Filipo, dejó ya las huellas marcadas, porque la CAUT compró un auto cuya cédula verde está a nombre de Osvaldo Bocci Sanfelice. ¿Qué es lo que creemos? No es solo Lázaro, no es solo Cristóbal, ahora también es Sanfelice, con un nuevo laberinto de testaferros. Pero la tapa del libro, Ya miente, tiene una bajada inquietante. Habla de Cristina y los 2.000 millones de dólares. Después de una breve pausa, les voy a preguntar por qué. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya llegó Martín Lustó, se está sentando, estamos con Silvina Martínez, con Margarita Stolbizer, vamos a hablar largo y tendido de esta investigación que forma parte de un libro que todavía no salió, pero que tengo una copia de la tapa, que se llama Ella miente. Sí, tiene los colores de Sinceramente. Y dejamos en suspenso la gran pregunta, ¿por qué pone los 2.000 millones de dólares? Es curioso, porque acaba de llegar Martín Lustó y yo terminé de leer su libro, Martín Lustó, Debajo del agua, que lo tengo ahí en el asiento enfrente, y habla sobre cómo calcular el costo de la corrupción, Martín, porque de una manera cualitativa, cuantitativa, pero él plantea como 4 tipos de corrupción, y una, la más profunda y grave. ¿Es así, Martín, no? ¿Leí bien? Sí, es así. Bueno, leíste bien. Y también leí el laburo que hicieron para demostrar la grieta en la Argentina. Increíble. El laburo que citaste de Levi Yeyati. Increíble. Después lo voy a conversar con Martín porque es sorprendente. Pero quiero mostrarte este adelanto del informe de Hugo Machiavelli y Enrico Gallego. Después de entrevistar a Víctor Manzanares, hizo Hugo, se vistió de turista periodístico, hizo el tour de la corrupción en Río Gallegos. Un anticipo, dale. La tentación fue los bolsos de Muñoz. Aquí frente a este galpón, en la calle Teófilo de Loqui, pararon 2 camionetas Cherokee. En una Daniel Muñoz había citado al contador Víctor Manzanares para ofrecerle trabajo. Le entregó 15 bolsos con 30 millones de dólares. Le pidió que se los guarde en su propia casa. Entrábamos los dos. Yo tenía llaves tanto de la puerta de acceso como de un armario tipo una caja fuerte artesanal y se depositaban ahí. Cuando volvamos, los 2.000 millones de dólares de Cristina, Silvina, Margarita, un informe que tiene Javier Mozo sobre los apretadores de Moyano van a juicio oral y Martín Lustó en el mano a mano. Dame unos minutitos breves y nos vamos hasta el final con el programa. Dale. ...21:19, 16:04 la temperatura, hasta las 22 no paramos, ya está Martín Lustó, enseguida vamos a hablar con él. Ya sabés que están Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, ya sabés porque lo adelanté, que a mitad de semana estará su libro, que se llama, ¿lo estáis tomando acá? Ella miente, Cristina y los 2.000 millones de dólares. Ya sabés que el martes presentan 3 denuncias diferentes por nuevos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado, una empresa de digitalización de la mayoría de los documentos públicos y privados y un nuevo pedido de indagatoria, son amigas Curiae de la causa de Rafecas, ¿no? Exacto, sí. ¿Para probar qué? Que en realidad el Waldorf, otro de los hoteles que nosotros venimos insistiendo, pertenece a la familia Kirchner y Sanfelice lo compró
con mecanismos para lavar dinero de la corrupción. Porque además de las cosas que nosotros veníamos planteando, esto lo dijimos ya hace mucho tiempo, 2 años por lo menos, es que ahora se agrega la declaración de Manzanares, que ustedes tomaron eso, entonces muchas de las cosas que nosotros teníamos como deducciones de una cantidad de elementos, hoy está en la declaración de Manzanares. Entonces a partir de ahí se disparan también una cantidad de cuestiones que por supuesto la justicia tiene que investigar. A Hugo Machiavelli, a los dos nos recibió Manzanares y nos dijo efectivamente que lo querían contratar para controlar a Sanfelice en el Guardo, Claro, ¿no? Néstor claro. Kirchner. Sí, y recordemos que aportó... Néstor mismo fue el que lo mandó a revisar la documentación. Claro, del Totalmente, Waldorf. es el hombre que tiene todos los datos y que va a aportar atención más en la causa, en distintas causas, los sauces, de Sur y Cuadernos. Ahora vamos a ver, ¿cómo llegan a los 2.000 millones de dólares? ¿Por qué calculan, por qué dicen Cristina Fernández y los 2.000 millones de dólares? A ver, nosotros se ha hablado mucho de cuánta plata se robaron, ¿no? Y era muy difícil cuantificarlo de forma seria. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, partimos de las investigaciones judiciales, partimos al revés, de lo que la justicia ya determinó. Y la justicia determinó a hoy, con los embargos judiciales en las causas donde está involucrada Cristina Kirchner, que son más de 2.000 millones de dólares en perjuicio al Estado y en beneficios a los distintos imputados o procesados en las causas. Y a partir de ahí es el número que nosotros sacamos. Todo lo que tenemos está... Este libro tiene algunos capítulos que bien podría ser una obra de ficción, pero no. Lo cierto es que está todo absolutamente documentado y nos basamos sobre todo en los elementos que la justicia ya tiene para sus investigaciones y que dio por probado, como son justamente las tasaciones que ha hecho el Tribunal Nacional de Tasaciones respecto de lo que valen algunas de las propiedades que se están investigando. Lo que tiene que ver con las pericias en la justicia, que es lo que lleva a determinar a los jueces cuando hace el embargo, cuál es el perjuicio que se ha causado al Estado. Y el otro dato, perdón, ¿Sí? es que nosotros hacemos mucho hincapié en el laberinto de los testaferros. ¿Por qué razón? Porque como vos decías recién en la editorial, lo que hay mucho es plata en efectivo. Ninguno de los que pagaban estas sumas millonarias en efectivo puede acreditar de dónde salía la plata. ¿De dónde sale la plata? De los bolsos de los que todos sabemos perfectamente que ingresaban al departamento de Juncal y Uruguay y que nunca se supo definitivamente el destino. Pero también en esto, la declaración de Manzanares, hoy hay una causa que es central, que es la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos determinó quiénes llevaban, qué montos llevaban, quiénes pusieron la plata que entraba en la casa del matrimonio Kirchner. Nosotros, a través de los testaferros, establecemos una conexión que nos permite decir, esa plata que compraban a nombre de otros, esas propiedades que compraban a nombre de otros, también les pertenece. Y en esto agregar la cantidad de plata que hay afuera del país, porque también hay muchos que sacaban la plata de la Argentina. Hay un testaferro que nosotros mencionamos en otro capítulo, del que no se habló mucho, que es Mario Cifuentes. Era un heladero y terminó siendo un empresario petrolero con empresas y propiedades millonarias en España, por ejemplo. Mario Cifuentes se llama. Mario Cifuentes. Hay que mirar con atención, era un Del simple heladero al petrolero. Exactamente. Del petrolero, sí. Con muchas propiedades en el exterior. Bueno, tenemos Muñoz también, del que sí ya se conoce mucho más. Esas propiedades que se compraron con cifras tan millonarias en el exterior, nosotros creemos que todo eso también les pertenece. ¿Cómo calcular? Parezco un maestro, viste, bien didáctico, como Lustó, que explica en su libro, es bien didáctico, dice, 2.000 millones de dólares. Yo te lo digo así, no te dicen nada, ¿no? ¿Me contás qué son 2.000 millones de dólares? Agustina Girón, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente es muy difícil imaginarse cuánto es 2.000 millones de dólares. Así que preparamos unas placas haciendo una comparación física, ¿no? Para entender cuánto es esto en dinero. Si este dinero, los 2.000 millones de dólares, los repartimos en billetes de $100, estaríamos hablando de 20.000 kilos de billetes. O sea, 20 toneladas serían, ¿no? 20.000 kilos, perdón, solamente en mi billetes. ignorancia, 20 toneladas, sí. ¿No? Estamos hablando de billetes. También hicimos Pero una ¿sabes lo que comparación. son 20 toneladas de billetes? Son No, claro. un par de camiones, ¿no? Son como, ya para meternos en el tema del transporte de Moyano, son como un bitren, ¿no? Los bitrenes, son como los bitrenes, los bitrenes son camiones con 2 acoplados, ¿eh? Hicimos una comparación también en el mundo animal, porque este oso, el que ven acá, el oso panda, es uno de los más grandes dentro de la familia, así que por eso nos pareció atinado hacer esta comparación. Serían el peso de 120 osos panda, nada más y nada El peso menos. de 120. El peso ¿Y de cuánto 120 pesa osos. cada? Bueno, hay que hacer la cuenta. Entre 70 y 100 más o menos pesa cada oso panda. Exactamente. Uno de No. los más grandes de la familia de Pero los entonces osos está mal hecha la cuenta. ¿Cómo 120? Tengo que ser...
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Me habían dicho cuánto pesa, no sé. ¿En serio? ¿Y se venden los osos panda? Pero no se puede, es ilegal eso. ¿Se venden los osos panda? No se venden, no. Tiene que ver con relación al peso, no, tiene que ver con relación por eso, al es el peso, es el peso. Es el peso, pero pesa más aproximadamente entre 150 kilos cada oso panda. Depende de si es hembra, macho. Bueno, vamos a meter un tema son un montón de osos panda. 120 osos panda, el peso de 120 osos panda. Y hablabas recién de justamente el transporte, ¿no? Cómo llevar tanta plata. Se necesitarían 20 camionetas de carga para poder transportar estos 2.000 millones. Realmente muchísimo, ¿no? O sea, imagínense 20 de estos camiones llenos absolutamente de dinero. Vamos a la siguiente, ¿no? Dale. Si los apiláramos, tendríamos en total 2.000 metros de billetes, ¿no? Hablando siempre, como decíamos recién, en estos billetes. Eso sí, que de 2.000 metros debe ser 2 kilómetros, un edificio en Te la Dubái. regalo, ¿no? Debe ser, Claro. Sacamos 2 edificios de Dubái. ¿2 edificios en 2 Dubái? edificios en Dubái. Exactamente. Bueno, hablando de edificios, de eso vamos a hablar en la siguiente placa, porque estos 2.000 millones equivaldrían a apilar 29 de nuestros obeliscos. Mucha plata. Y de hecho, si pensamos, hablando de edificios, en los rascacielos más grandes del mundo, el más grande del mundo está ubicado específicamente en Dubái. Es este edificio que ven acá, el Burj Khalifa. Serían en total 2 de los edificios más grandes del mundo apilados uno arriba del otro si ponemos todo este dinero del piso. 2.000 millones de dólares, es mucho. Antes de que... Sí. Compararlo con otra cosa, son más o menos 2 presupuestos y medio de una ciudad como Córdoba. ¿2 presupuestos y medio anuales? Sí. No, ¿mensuales o anuales? Anual. Wow. Claro. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Córdoba? No sé, por ahí no tengo... Creo que... 1.400.000, un millón y medio entre medio. alrededores y todo. Eso es una buena comparación, ¿eh? Gente, ¿eh? Gente, Y exactamente. Torres Le Parc, eso, ahí nos fuimos ya a Puerto Madero. Acá ¿no? volvimos al país, Sí. 10 torres Le Parc, saben, ¿no? Que son altísimas. Tendríamos 10 torres en billetes. Sí, un poco de juego y un poco de humor. Lo que va a presentar Hugo Machiavelli no tiene ningún humor, pero antes de eso, Margarita, pues ella miente. ¿Puede ser una respuesta? Ella miente. ¿Puede ser una respuesta a sinceramente? Sí, en realidad nosotros venimos con esta investigación desde hace 5 años, habíamos trabajado antes con todo lo que fue la denuncia y las investigaciones judiciales y ahora queríamos mostrar un poco el tema del dinero. En el medio de esto sale un libro y obviamente que nosotros leímos ese libro y ahí lo que hay no es solamente un relato con formato editorial, sino mentiras sobre el rol de Florencia Kirchner, mentiras sobre cómo llegaron ellos al gobierno, cuando ellos dicen que llegaron al gobierno. Nunca llegamos pobres a ningún gobierno, dice Cristina en algún momento. La diferencia del patrimonio, ella denuncia 130.000 pesos cuando ingresa y se termina yendo con 77 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el sinceramente es una cantidad de mentiras? Nosotros no hemos hecho una respuesta puntual al libro de Cristina, solamente aquellas cuestiones que tienen que ver con la corrupción, no nos metimos con los demás temas. Y esto va a estar el martes o el miércoles en la calle, ¿no? Exacto. El miércoles ya en ¿Y todas las mañana librerías. presentan la denuncia? El martes presentamos las primeras denuncias, porque son una serie de denuncias que devienen de este libro. ¿Se quedan un minutito más, por Sí, favor? dale. Hugo Machiavelli, ¿me presentás ese enorme laburo que hiciste en Río Gallegos? Vos sabés que es interesante porque Río Gallegos está citada por Manzanares como la ciudad del pecado. Pero sabés que también le dicen la ciudad soviética de un estado que fue saqueado por todos los amigos de los jefes funcionarios que armaban negocios privados, como recién vos contabas. Hicimos un tour, porque mucho se habló de bolsos y de la ruta del dinero. Nosotros mostramos los lugares más emblemáticos en este informe. La tentación fue los bolsos de Muñoz. Aquí frente a este galpón, en la calle Teófilo de Loki, pararon 2 camionetas Cherokee. En una Daniel Muñoz había citado al contador Víctor Manzanares. Para ofrecerle trabajo, le entregó 15 bolsos con 30 millones de dólares. Le pidió que se los guarde en su propia casa. O sea que subiste ahí, ibas subiendo un bolso, otro bolso. Así. Y lo ponía acá arriba. La conversación con Muñoz es: ¿querés trabajar para mí? En el momento que hicimos el transbordo de los bolsos de vehículo a vehículo, Fue la caída. la caída.
Este es el punto cero de la ruta del dinero de la corrupción. Manzanares fue el testigo más importante de los movimientos, lugares y protagonistas. Así comienza el tour de la corrupción en Río Gallegos. Estamos en el aeropuerto de Río Gallegos. Según declaró Manzanares, hasta acá llegaba el avión con los bolsos de dinero. Los retiraban y de esa manera evitaban ser vistos. Por eso, más tarde, hicieron este muro. El dinero venía en 2 valijas, normalmente, que eran transportadas por Daniel Muñoz en el avión presidencial, en el Tango 01, y otras veces en jet privados. Ingresaba con mi auto a la pista de aterrizaje, cargaba él mismo las valijas en el baúl, y de ahí salíamos del aeropuerto y viajábamos en un viaje muy corto hasta la casa de la mamá del doctor Kirchner, en la calle 25 de Mayo al 400, y él salía con 1 o 2, entre mochilas y bolsos, y entrábamos los dos. Yo tenía llaves tanto de la puerta de acceso como de un armario tipo una caja fuerte artesanal, y se depositaban ahí. Y él me dijo una vez que él percibía comisiones por ese trabajo. No puedo aseverar si solamente era eso o si aparte hurtaba algo del contenido. En este galpón se guardaban cientos de bolsos del dinero de la corrupción. La llave la tenía Roberto Sosa, el ex secretario de los Kirchner. El galpón estaba a nombre del contador Manzanares, pero en verdad era de Daniel Muñoz. El primer titular de ese galpón fue una sociedad llamada SL Group, que pertenecía a un concuñado de él, de Muñoz, y un licenciado en Administración de Empresas de Neuquén, que fueron los primeros que trabajaron con él de la misma manera que después trabajé yo. Con el tiempo, ese galpón pasó a ser propiedad de una sociedad anónima de mi titularidad, que allá por el año 2012 yo le transferí junto a mi padre las acciones a él y su esposa. Pero ese galpón siempre fue de él. A Muñoz y a Pochetti. A Muñoz y a Pochetti, sí. ¿Y ahí guardaban dinero? Sí, yo no lo sabía en ese tiempo. Lo supe mucho tiempo después. En la avenida Néstor Kirchner funcionaba la inmobiliaria de Osvaldo, Boche, Sanfelice, Carlos Sancho y Asociados. El asociado era Máximo Kirchner, quien venía todos los días a trabajar a este lugar. Cuando la justicia lo allanó, este inmueble buscaba lo que había dicho Mariana Zubik y otros denunciantes, una bóveda que habría sido construida por el mismo herrero que la hizo en la estancia de Lázaro Báez. En el despacho que usaba Máximo había un espacio que era una bóveda que en algún momento se transformó en lugar para depósito de documentación. Por eso también creo yo que compraron tanta tierra. Más allá de una cuestión fetichista. ¿Por qué? Pues son lugares estratégicos para guardar dinero. ¿Cómo entras en una estancia que tenés que salir una ruta y meterte 20 kilómetros para adentro? Esta es una de las chacras de Lázaro Báez. Del otro lado está la Ruta 3. Aquí, según Leonardo Fariña, compartieron un asado con el expresidente Néstor Kirchner. Además, la justicia allanó este lugar porque suponen que había bóveda donde se guardaba el dinero. De hecho, el mismo herrero que hizo este formato, que era similar al de las bóvedas, es el que también hizo esta puerta. La estancia de lo que ustedes llaman Chacra 39, que es donde nosotros nos juntamos a comer, a 2 kilómetros a la redonda tenía sensor de movimiento. Estamos en 25 de mayo al 80. Esta es la propiedad que la empresa Los Sauces de la familia Kirchner le compró en $100.000 a Lázaro Báez. Según dijo el contador Manzanares en la justicia, se trataría de una operación de lavado de dinero que él mismo, en la declaración jurada de ese momento, intentó deshacer, ya que la empresa Los Sauces no tenía el dinero para comprar este inmueble. Cuando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y le hicieron abrir? Lo habrán filmado, ¿no? 25 de mayo, Maipú. Esta propiedad la compró Néstor Kirchner y más tarde la vendió a una de las empresas de Lázaro Báez. Esa operación se investiga en la justicia. Dicen que en esta enorme propiedad, Néstor Kirchner tenía una bóveda donde guardaba parte de su fortuna. Así está hoy Austral Construcciones, la empresa emblemática que Lázaro Báez fundó unos días antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Hasta hace poco había custodia, incluso de la policía, y privada, pagados por el empresario que está preso. Hoy los cientos de vehículos, excavadoras y el resto de las instalaciones están abandonadas. ¿Cuánto calcula que hubo de dinero
de la corrupción que se manejó durante esos años? Hicimos así un juego de números partiendo de una base de cuánto podría ser la comisión en cuanto a porcentaje y en función de lo recaudado tirar un número que nos había dado así como 10.000 millones de dólares. El tour de la corrupción en Río Gallegos también dejó zonas como estas, con habitantes sin agua y sin cloacas, y obras inconclusas así. El final del tour me impresionó mucho porque no había nada ahí. Tenía que construir algo y no había nada. O sea, hay corrupción para nada. Es impresionante. Vos sabés que creo que nuestra tercera o cuarta recorrida por Río Gallegos, incluso los que defendían la anterior gestión, hoy dicen que Río Gallegos está muy abandonada. Lo que es la imagen de Austral Construcciones con cientos de máquinas y ni que hablar de los barrios periféricos. Incluso te diría que hay una grieta interna entre la gente que entiende el rol del arrepentido, pero no olvida que formaron parte también de esa corrupción. Bueno, hablando de grieta, yo después le quiero preguntar a Margarita, quería separar el tema de la investigación y el libro de la política, pero tengo una pregunta para hacerle a Margarita dentro de un rato, y también a Martín Lustó sobre corrupción y grieta, ¿no? Este es el libro de Martín Lustó. Yo tengo la buena costumbre, tengo mucha mala costumbre, pero tengo la buena costumbre de leer los libros antes de que vengan los invitados, por lo menos la mayor parte. Y debo decir, es el programa que viene de Luis Novares, yo debo decir, debo decir que está muy bueno. Primero, tiene un diagnóstico, discutible o no, pero yo creo que es por lo menos bastante estructural y complejo, no tira cualquier cosa. Se mete en todos los temas sin ningún complejo, el tema de la corrupción, el tema de la grieta. Hay un trabajo sobre la grieta que reproduce, que es de Levi Yoyati, que es buenísimo. Contalo vos que te va a salir mejor. Sí, Eduardo hizo un experimento que a mí me parece muy interesante para ver cómo nos aproximamos a los problemas en virtud de quién opina o de quién son las cosas, las iniciativas, en lugar de con rigurosidad de ver cómo funcionan. Entonces le preguntaba a un grupo, dividió un panel entre kirchneristas y macristas, y les preguntó, ¿está de acuerdo con la política de ingreso universal a la niñez? Y entonces es asignación universal por hijos. Sí. Pasa que estaba disfrazado, y más o menos el 60% de los dos grupos dijo sí. Y después le preguntó, ¿está de acuerdo con la política del ingreso universal a la niñez de Cristina Fernández de Kirchner? Entonces ya los macristas 92% no, y al revés. Y después revirtió la pregunta, ¿está de acuerdo con la asignación universal por hijo, con el ingreso universal a la niñez de Macri? Entonces ya los kirchneristas decían 92% no. Cuando en realidad era la misma política. La misma política. La misma política. Que dicho sea de paso, es muy buena, y te agrego algo. El primer proyecto original de asignación universal por hijo, ¿sabés quién fue? Porque en algún momento se lo adjudicó Elisa Carrió. De Rubén Lobolo. De Rubén Lobolo. No, pero, ¿y sabés quién lo defendió por primera vez? Germán Abdala y Víctor de Genaro de Ate. Germán Abdala, que falleció, un sindicalista de esos honesto, de eso que lo tenés que llevar como estandarte, ese es el ejemplo del sindicalista. Y lo tardaron en comprarlo un montón de tiempo. Pero mira, pero ese es un buen ejemplo de por qué yo pienso que la grieta es una calamidad. Porque en lugar de... En el libro dice, la grieta es una catástrofe. En lugar de analizar si una política es buena o mala, tomamos partido en función de a quién se le asignamos como padre o madre política. Entonces no estamos analizando bien el Estado. No estamos... Si cada cosa que hace el lado nuestro vamos a decir que está bien automáticamente, cada cosa que hace el otro lado vamos a decir que está mal automáticamente, sin analizar concienzudamente cuál es el impacto que tiene, cuál es el costo que pagamos, qué es lo que ocurre a futuro con esa misma política, entonces no estamos analizando bien el Estado. Para mí hay un problema con la grieta y otro con las etiquetas. Por ejemplo, yo la veo a Margarita Stolbizer y no la veo muy diferente desde el punto de vista de la discusión política honesta y profunda a vos. No los veo muy... Tenemos mucha afinidad con Margarita. Claro, ¿no? Sin embargo, vos estás... A ver, ¿qué etiqueta hay que... Acabás de tener una nominación, bueno, una candidatura a senador nacional por Juntos por el Cambio, /Cambiemos, pero vos no sos de Cambiemos. Sos Juntos por el Cambio, que implicaría una apertura mayor, que también la expresa Pichetto, ¿o no? Bueno, yo he dicho muchas veces, he solicitado primarias en reiteradas oportunidades, en el 2015, en el 2017, en la coalición de gobierno, porque nosotros manifestamos y expresamos otra cosa que lo que es el PRO. Muchas veces se han negado a eso. Ahora, producto de un montón de circunstancias distintas... ¿Qué significa otra cosa? Cuando vos decís otra cosa... Nosotros tenemos una aproximación más socialdemócrata al Estado.
Nosotros creemos que el Estado tiene que tener unas prioridades muy claras, que esas prioridades son aquellas que hacen que la vida con el otro sea más sencilla, sea mejor. ¿Qué es la vida con el otro? Todo lo que es público, la salud pública, la educación pública, el espacio público, la seguridad, aquellas cosas que nos hacen salir a vivir en comunidad. ¿Y para la gente del PRO sería una mirada demagógica esa? No sé si es una mirada demagógica. Nosotros, si querés, la gran diferencia que hay entre un espacio más conservador y un espacio socialdemócrata es que a los espacios de centro-izquierda nos parece que el statu quo no es justo. Que la mayor parte de lo que te ocurre en la vida está determinado por una lotería previa al nacimiento. Y que no es lo mismo que te toque nacer pobre en Cuartel Noveno, en La Banda, en Santiago del Estero, o rico en Recoleta. A partir de ahí, todo lo que podés hacer está disminuido o aumentado. Entonces, el Estado tiene que operar sobre esas diferencias de base para eliminarlas lo más posible. Por eso las sociedades que a mí más me gustan son las sociedades escandinavas. El modelo de capitalismo que me gusta es el modelo de... Claro, lo que pasa que comparado a la Argentina con las sociedades escandinavas, viven todos en Recoleta y nacieron todos en Recoleta. No es cierto eso. Yo tengo familia en Suecia. Mi tío abuelo en Suecia contaba que cuando él llegó, es de Finlandia, llegó a Suecia, no había ni papa. Suecia a principios del siglo XX era un país infinitamente más pobre que la Argentina. Del siglo XX. Noruega era un país infinitamente más pobre que la Argentina. Descubrió algo similar a Vaca Muerta con el gas. Lo administra de otra manera. Entonces, pensemos que hasta la década del 60 Argentina era más rico que Japón, que Portugal, que Irlanda, que Bélgica. Bueno, la educación era de excelencia. Hay un par de capítulos muy interesantes. Nuestro país tenía un sistema educativo muy superior al de cualquier país de Latinoamérica. Tenía un sistema de salud impecable. Tenía un nivel de seguridad. Teníamos 40.000 kilómetros de vías férreas. Buenos Aires fue el 45.000. Bueno, Buenos Aires fue el segundo subte de toda América, después de Nueva York, y el número 11 del mundo. Hoy tiene menos kilómetros que Santiago. Muchos menos. Mira, nosotros todavía nos queda tiempo, pero ya que hablas de vías férreas, yo quiero volver a eso, y después quiero volver... Te voy a hacer una pregunta antes y después haceme acordar, Javier, que tiene que ver con lo que vos mostrás, porque acá se destruyeron la industria, el ferrocarril, entre otras cosas, para beneficiar a un grupo de vivos. Pero, Margarita, ¿qué te une? Bueno, primero, esto lo voy a decir yo. Yo no entiendo... ¿Dónde está la cámara? Por favor, acá. Yo no... lo voy a decir yo, Margarita, me hago cargo. Yo no entiendo por qué el Consenso Ciudadano, como se llame, ya tengo un montón de nombres, no incluye en sus listas, no sé cómo se decidió, cómo comete el error de no incluir en sus listas a Margarita Stolbizer, que es una bandera ética que le haría muy bien a Lavagna, a Urtubey, a Graciela Camaño y a todos. Pero yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Quiero preguntarte cómo te sentís con eso, Margarita, primero. No, yo estoy perfecto. Primero porque no estoy en las listas porque yo decidí no estar. Yo no quiero estar y hace mucho tiempo que digo, no se hace política solo desde los sillones con poder y los buenos sueldos a fin de mes. Se hace política de otra manera y yo soy quienes intentan hacerlo así. Tal vez me tendría que ir a hacer, Alejandro Borestein dice, Margarita se tendría que ir a hacer política a Dinamarca y puede ser que sea de esa manera. Yo creo en otro tipo de valores y trabajo y milito desde hace 50 años por convicciones, no por sillones. Ahora, sobre el tema de la grieta, me parece que la grieta es una catástrofe para la Argentina y por lo tanto hay que llenar ese espacio de la grieta porque la grieta también nos hace más tolerantes a la desigualdad y a la corrupción. Y esa es la pelea donde lo que más importa es ver cómo derrotamos al que está enfrente y no cómo resolvemos esos dos grandes problemas que tiene la Argentina. Y no es bueno que alimentemos la grieta, mucho menos para quienes creemos que la grieta es una catástrofe. Claro que sí. Javier, el informe que vas a presentar ahora tiene que ver, más que con la grieta, con lo que veníamos hablando antes, con Martín. La corrupción, la apropiación de pequeñas parcelas del Estado. El informe le pusimos un título que es... los muchachos de Moyano... Los apretadores de Moyano a juicio oral. A juicio oral. A ver, cuando los sindicalistas defienden a los trabajadores, hacen más fuerte una sociedad. El problema es cómo se manejan algunos sindicalistas.
cuando cometen actos de corrupción, aprietan y lo hacen por debajo de la mesa. Presentalo rapidito, Javier, dale. Claro, porque esto ocurre el año pasado. Nancy Pastorino, que era la persona empresaria apretada, dueña de Expreso Pontevedra, graba una de las tantas, de los tantos aprietes, de los tantos llamados de la gente del sindicato de camioneros. Hace la denuncia correspondiente ante la justicia y ahora la denuncia es elevada a juicio oral y hay 7 sindicalistas de Moyano que están sospechados de extorsión. Me llamaron en el mes de diciembre para que dé una vueltita por la calle San José. Querían la cajita navideña. Cada tanto te exigen un premio. Yo le digo la cajita navideña. Ellos querían 1.000.000, casi 200.000 pesos. Florencia, ¿cómo puede ser que el sindicato le reclame a la señora Pastorino 1.200.000 pesos y después le reclame 500.000 en 5 cheques de 100.000 pesos? Porque es ilegal. Porque lo que hacían el sindicato de camioneros pidiéndole a las empresas de transporte un libre deuda sindical, nunca existió en la ley de entidades sindicales, por lo tanto durante años cometieron una extorsión. Uno de los cheques de la extorsión a Nancy, quisieron depositar en una cuenta de un club de fútbol, en este caso de camioneros, acredita lo que nosotros venimos manifestando hace mucho tiempo, que en realidad esa plata o esa defensa que hacen los moyanos de los trabajadores de camiones no es tal, sino que bajo la apariencia de defender el trabajo es dinero que se llevan ellos. Altamirano o Senclusen, que son 2 de los 7 que van a juicio oral ahora respecto de la extorsión de Nancy y Pastorino, reciben órdenes de la conducción, del secretario general de camioneros, que es Pablo Moyano, y del jefe máximo y absoluto, que es Hugo Moyano. O sea, esa plata iba para ellos. Por la denuncia en la justicia de Nancy Pastorino, vicepresidenta de Expreso Pontevedra, y tras los allanamientos realizados en mayo del año pasado en la sede central del Sindicato de Camioneros y del Club Camioneros, finalmente los apretadores de Moyano que tuvieron que ver con este hecho fueron elevados a juicio oral y público, acusados de asociación ilícita y extorsión. Ellos son Armando Altamirano, nada más ni nada menos que el secretario de Fiscalización, Verificación, Cobro de Aportes y Contribuciones del Sindicato de Camioneros; Emilio Puebla, tesorero del Club Social y Deportivo Camioneros, y además otros 5 miembros del Sindicato de Camioneros: Jorge Senclusen, Mario Villalba, Juan Acevedo, Paulo Villegas y David Támola, que así apretaba a Nancy Pastorino. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga, que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el laburo. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la Lilita Carrera, iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo, y si no cierro y ustedes denle trabajo a la gente, pues si yo no debo nada. Yo no debo plata a nadie, no tengo plata, no tengo ningún empleado en negro, y basta de aprete, basta, estoy cansada. Para la justicia en primera instancia, los mencionados apretadores de Moyano son responsables de haber intimidado mediante amenazas y coacción moral a la señora Nancy Pastorino durante 6 meses, desde diciembre de 2017 a mayo de 2018, exigiéndole el pago de sumas de dinero por deudas de liquidaciones incorrectas. ¿Para quién iba esta plata? No sé si quedaban entre esos 4 o iba más arriba. Yo no te sabría decir. Yo los cheques se los di al señor Altamirano. O sea que hay un cheque que en vez de cobrarlo el sindicato, lo quiere cobrar el club. El club lo de cobra. Fútbol del sindicato, claro. el club Camioneros. Sí. La plata era para el sindicato porque el sindicato se la reclamaba a la empresa. ¿Por qué motivo? Supuestamente dice que yo tenía deuda. Yo no tengo nada de deuda, tengo todo. Y me decían que los camiones míos hacían 17.000 kilómetros. Ojalá trabajaría 17.000 kilómetros, no andaría corriendo en el banco. ¿Siguieron las extorsiones? Y siguen pidiendo, las empresas siguen pidiendo el libre de deuda. A mí no me lo piden, pero los otros colegas míos lo piden. O sea, ¿a ustedes ya no les piden más el libre de deuda? No. Hay mucho temor a Moyano. No entendemos y no dimensionamos el poder que tiene Moyano. O sea, Moyano te puede mandar a apretar a un juez, te puede mandar a detonar una empresa y no puede salir más. Es una banda que está fuera de la ley hace años, acumulando dinero que el Estado le da para no pagar el costo de enfrentarlo. Nancy, los demás transportistas, los colegas de ustedes, ante esta situación de tanto apriete, extorsión, ¿qué hacen? ¿Hacen las denuncias o no? No. Pero están en la misma entonces. Tienen miedo. ¿Piensa que alguno irá preso? Creo que sí. Que Tengo sí. fe en la justicia.
Bueno, estos son pequeños empresarios, como le decía recién Martín, una mujer pequeña transportista, no los grandes transportistas que arreglan como yo, no porque le tienen miedo. Al país también le hace falta que le pierdan el miedo a los moyanos de turno. A los moyanos de turno. Enseguida vamos hasta el final con Martín Lustó. Lo siento, el libro de Martín Lustó que recomiendo, Lustó. Ah, qué polémica la tapa, ¿no? Vos te podés dar ese lujo, ¿no? ¿O no? De ponerte... Pero yo creo que los problemas de Argentina más gruesos, esto de que le hemos robado el Estado a la gente, que el Estado que antes te daba un montón de cosas, salud, educación, seguridad, infraestructura, es el origen de casi todos los problemas, incluyendo todos los problemas macroeconómicos. Y es algo omnipresente, como el agua, y además hay que meterse un poco más en profundidad para entender qué es lo que le pasa a la Argentina. ¿Por qué el Estado, yo lo leí, pero vos por qué decís que el Estado cada vez gasta más y es cada vez más ineficiente? ¿Cuál es la lógica que hace que esa bola de nieve crezca? Tu programa se trató de eso, ¿no? De cómo distintas partes se fueron apropiando del Estado. Se apropian de partes del Estado y entonces el Estado no le llega a la gente. La gente paga más impuestos, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, si yo comparo con hace 25 años, una familia promedio, madre, padre, 2 hijos, debería recibir $1.200 más por mes de bienes y servicios públicos, entre lo que le debería dar la ciudad y lo que le debería dar la nación. Ahora, 25 años en donde vos pagás cada vez más impuestos, pero la plata se va a otros lugares, es un problema. ¿En dónde se va? Vos mostrabas Santa Cruz, mostrabas Río Gallegos. Sí. ¿No? Río Gallegos, los docentes estuvieron en paro ¿cuánto tiempo? Porque no cobran. ¿Sí? Años. Los 10.000 millones de dólares que mencionó Manzanares es más que el presupuesto entero anual de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando alguien va y piensa que el Estado es de él, sea un sindicalista, sea un legislador, sea alguien que está a cargo del Poder Ejecutivo, un ministro, un gobernador, le queda menos dinero para brindarle cosas a la gente. Y el informe de camioneros no es solamente que esta pobre mujer tiene que hacer la denuncia, se enfrenta así, sino que todas aquellas denuncias que no se hacen, lo que hacen es incrementar el costo de transporte en Argentina. Entonces, para traer alimentos de La Rioja a la ciudad de Buenos Aires o a Córdoba, resulta que te cuesta mucho más. Y después vos vas al supermercado y eso también engrosa la cifra. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que está permitiendo desde hace mucho tiempo y está padeciendo desde hace mucho tiempo que un montón de gente en distintos lugares... Corporaciones, a veces empresas, a veces sindicatos, a veces el Estado. El propio Estado, ¿sí? La política, se apropien de lo que le tiene que llegar a la gente. Y un poco los medios también, Hablemos los medios también, un poco que no son una corporación tan estructurada, pero... Esa es la pelea más grande. Ahora, ¿por qué yo insisto con lo de la grieta? Porque para poder reimaginar ese Estado, tenés que abrazarte al otro y decir, esta es la gran batalla que tenemos que dar. Y entonces hay gente que no quiere participar de eso, porque seguirá queriendo apropiarse de una parte del Estado. Todo aquel que no está en eso, lo tenés que traer, porque tiene un diagnóstico distinto al tuyo, y ninguno de los diagnósticos de nosotros es absoluto. A ver si puedo mostrar esto. Esta es una factura ficticia, me voy a quedar quieto, una factura ficticia que inventó Martín en el libro, que sería una factura que el Estado argentino... A ver, explícala vos. El Estado argentino te manda una factura sin que te des cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una factura de una familia tipo, ¿no? No, eso no es una factura ficticia. Está calculada para los gastos de una familia tipo. Porque por un lado, obviamente vos pagás un montón de impuestos y pagás más que antes. Pero por otro lado, si te da el cuero, tenés que hacerte cargo de la educación privada, de la salud privada, de a la noche porque no tenés seguridad, tener que pedir un remis para que tus hijos vuelvan o ponerle rejas a tu casa. Esta factura llega a 29.000 pesos, porque es un libro reciente, ¿no? Sí. Llega a 29.000 pesos. Pensar una familia tipo podría tener 30.000 pesos más por mes de ingresos. Si el Estado funcionara bien. Sí. Esta es la gran batalla que tenemos que dar. Esta es la gran discusión. Y acá, en eso, para mí nadie se puede hacer distraído. Esto le viene pasando a Argentina hace mucho tiempo. Yo insisto con esta cifra. El Estado tiene 3 veces más plata, ajustada por inflación, capacidad de darte bienes y servicios que hace 25 años. Decime qué te da 3 veces más. Nada. Nada. Esto es lo que hay que ir a discutir. ¿Puedo compartir con vos 3 fotos y me decís qué es lo que pensás? Así después compartimos unos minutos, si te parece bien, con nuestro colega Luis Novarecio. La foto de... si la tienen, la ponen, si no la tienen, no la ponen. Si no, la menciono. La foto de... A mí me impresionó mucho, la foto de Máximo Kirchner con Santiago Cunio. Es una foto, no sé si es reciente, pero es en el Instituto Patria. Estaban abrazados. Santiago Cunio, yo sé lo que representa, es antisemita, está al borde del delito siempre.
te putea, o sea, por lo menos yo quisiera escuchar a Máximo Kirchner decir, che, no me gusta, me equivoqué. Santiago Cuño y todas las cosas que ha hecho representa una degradación muy importante en los valores que debe tener una sociedad para poder convivir y avanzar. Ahora, a mí lo que me muestra esto es que muchas veces, en un montón de ocasiones, y eso pasaba en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una vez que el de arriba, el de la familia decide, nadie cuestiona. Y otra vez, apropiarte del Estado también es pensar que tenés la verdad revelada y no vas a discutir con nadie y siempre tenés razón. Y entonces avanzás en una dirección a pesar de que la realidad te muestra que está mal. Yo no veo nivel de discusión interno todavía en el kirchnerismo. ¿Cómo te llevas con el presidente Macri? Tengo una buena relación y hemos dialogado un montón de veces. Cabeza dura, ¿no? El presidente, con todo respeto por la investidura. ¿Sabes que yo no creo eso para nada? Al revés, yo lo veo... Todas las conversaciones que ha tenido conmigo, él sabe lo que pienso y sabe que en muchas cuestiones pienso distinto de cómo abordó la economía su gobierno. Y sin embargo me convoca para ver aquellas cosas en las cuales no pensamos igual. Si hay algo de mi pensamiento que, si tiene algunos aciertos, puede contribuir a que las cosas se hagan distintas. Entonces yo no veo eso. Cuando veo un presidente que convoca a Pichetto, tampoco veo eso. A ver, pero Pichetto, desde un socialdemócrata a la Argentina como vos, diría que Pichetto es la centroderecha en algunas cosas, ¿viste? Porque está a favor de la legalización del aborto. Para mí es un tipo muy interesante. Un senador muy interesante. Está a favor de la legalización del aborto. Con la política inmigratoria es un poco de derecha, para mi gusto. Pero a ver, yo creo que ocurren varias cuestiones, ¿no? Con eso. Lo principal... tiene que ver con que tenemos que reformar el Estado. Reformar el Estado va a implicar reimaginarlo con otros y poder llevarlo adelante. Y la verdad es que eso requiere que hables con los demás. No que pienses que vos siempre tenés la razón. Insisto con esto, es muy importante. Si hay alguien que ha dado muestras de poder liderar un cuerpo colegiado, de discutir con el otro, de acercarse a uno y otro lado, de acercar posiciones, ha sido Pichetto. Entonces yo creo que eso es muy importante para lo que hay que hacer a futuro. Creo que hay que tener discusiones. Yo, por ejemplo, me siento a la izquierda de Pichetto en muchas cuestiones, pero creo que un país tiene que tener una política migratoria seria. Quizás la mía es distinta que la de él, pero tenemos que discutir una política migratoria. Profundamente. Tenemos que discutirlo en serio. Y creo que uno tiene distintas maneras. Yo digo, hay que terminar con la grieta, pero la grieta hoy está. Entonces la pregunta es, ¿de dónde operás para terminar la grieta? Yo tengo una solución para la grieta, hay que vencerla políticamente. Sí, pero con votos. Pero fíjate que hay varias aproximaciones a cómo terminas con la grieta. Yo digo que la grieta puede tener dos maneras de graficarla. Una es película catástrofe, se hunde algo y quedan unos de un lado y otros del otro. Y otros son postes donde vos atás elásticos y elegís si tirás el elástico hacia afuera o hacia la derecha. La Argentina, que está otra vez discutiendo la vuelta del populismo, el populismo es lo que te desordena al Estado, porque lo usa en beneficio propio, porque abusa de los recursos del futuro que se acaban y terminan en crisis. Entonces, cuando vos estás discutiendo eso, bueno, lamentablemente estás otra vez en una sociedad que está muy polarizada. El medio no cuajó. Lo que hay que hacer desde cada uno de los lados es traer los elásticos para el centro. Cuando yo veo que el presidente convoca a Pichetto, nos convoca a nosotros, cuando veo cómo se arma el frente en la ciudad, donde hay alguien de Ocaña que encabeza la lista de diputados, de legisladores, alguien de Carrió que encabeza la lista de diputados y nuestro espacio que encabeza la de senadores, veo ese intento. Veo el intento de dialogar con el otro, decir, no pensamos igual, pero podemos trabajar. Y a partir de eso, después hay que hablar con los demás. Hablando de hablar con los demás, compartimos después de cerrar el espacio de la cornisa una conversación con Luis Novarecio, nuestro colega. Siempre un placer hablar con Luis. Dale. Nosotros nos vemos el domingo que viene, 20:30 en vivo, pero no me voy, me quedo hablando con Luis y con Martín Lustó, flamante candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.